Mis hermanos, Dios les bendiga a todos. Amén. Bienvenidos a nuestro primer Congreso de Servidores. Amén. Saludos al que está al lado suyo, en la parte de atrás. Bienvenidos al Congreso. Bienvenida al primer congreso, Bendiga, bienvenida. Claro, Claro. Le bendiga, hermana, bienvenida. Igualmente, hombre, esa familia quiere sacar. Bienvenidos todos esta mañana en el nombre del Señor Jesucristo. Y bueno, nuestro primer Congreso de Servidores. Bueno, qué alegría poder estar aquí. El salmista dijo: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Amén. Y qué bendición que estemos reunidos para honrar al Señor y también para capacitarnos, para servirle mejor al Señor. Amén. Le vamos a dar inicio a este congreso local 10 veces mejor. Quiere decir que después de este congreso usted tiene que ser mejor. Tenemos que ser mejores. Amén. Porque le estamos sirviendo al alto y al sublime. Marcos capítulo 10, vamos a leer la palabra del Señor. Verso 42. Marcos capítulo 10, verso 42 al verso 45. Vamos a leer la palabra. Y dice la palabra del Señor. Vamos a leer alternadamente. Yo leo uno, usted es el otro. Y dice: mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Sí. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Cristo nos llamó no para que seamos servidos, porque ella nos sirvió a nosotros. Nos llamó a que ahora nosotros le sirvamos a Él. Amén. Le sirvamos a su iglesia. Vamos a presentar este congreso en el nombre del Señor. Pedirle al Señor que nos bendiga, que nos direccione, y que lo más importante en esta mañana es que su presencia no nos falte. Levante sus manos, por favor. Vamos a elevar esta palabra de liberación sobre Jesús. Oh Dios, en esta mañana estamos delante de tu presencia, dándote gloria. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Ustedes quieren estar en la presencia de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Al estar en la presencia
eso, a reconocerlo a Él, a alabarlo a Él, a engrandecerlo a Él. Sí, Señor. Todavía el Señor está buscando un adorador, que levante su voz y abra sus labios y glorifique a Dios, y glorifique a Dios, que le alabe, que le adore, en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad, que le alabe, que le adore, en espíritu y en verdad, que nadie busca un adorador. Es que no sabe, yo no sabe de si tú me encuentras, hoy veo mi corazón, y es que no sé vivir sin ti, yo no sé vivir sin ti, porque en mi vida tú eres la razón. Aprendí a vivir, a soñar, a reír. Aprendí a soñar en la vida y en sufrir. Conocí tu amor que llegó a mi corazón. Aprendí a sentir tu presencia dentro de mí. Y es que no sé vivir sin ti. Yo no sé vivir sin ti. Si tú me faltas, moriría mi corazón. Y es que no sé vivir sin ti.
temática para este congreso, y qué bueno que la podamos disfrutar, y usted lleve apuntes, pueda ir tener su registro de apuntes. Vamos en esta primera conferencia a hablar sobre la importancia de liderar. Amén. Nuestra segunda conferencia va a ser sinergia y compromiso. Y la tercera conferencia va a ser 10 veces mejor. Amén. Amén. Entonces este día lo hemos dedicado al Señor. Amén. Y vamos a aprovechar estas conferencias. Quiero darle una bienvenida muy especial a mi pastor, al hermano Javier Fernández. Amén. ¿Cuánto le damos la bienvenida? Amén. El hermano Javier es nuestro veedor del distrito. Es decir, el que fiscaliza que todo se haga bien. Él es el que lleva el reglamento del año. Qué alegría tenerlo aquí, de verdad. Me da mucha felicidad mi veedor que esté aquí con nosotros. Recuerdo cuando yo era uno de los líderes de jóvenes local, él era nuestro presidente distrital. Amén. Y qué alegría, recordamos siempre un congreso que Dios le permitió hacer a él en el Jorginsa, que casi el Señor nos desbarata, nos vuelve a armar, casi nos acaba ya el Señor con ese tremendo congreso. Y bueno, Dios le ha permitido estar en diferentes cargos, es decir, que hay una experiencia administrativa en el liderazgo, y le agradecemos por estar aquí, mi veedor. Qué bendición tenerle. Saludar también al hermano Kenneth, quien nos visita de Amundí. Una de las ovejitas que pastorea allá, el Señor nos permitió pastorear en Quilcas. Gracias, esa es la cuenta que me da. Y la hermana Dayana, gracias por acompañarnos, hija de pastor. Y bueno, gracias al Señor que están aquí con nosotros, y cada uno de ustedes bienvenidos a este congreso. Vamos a orar para que el Señor nos hable en esta mañana. Qué bueno que usted esté muy atento, desconéctese de las redes y vamos a enredarnos con Dios en esta mañana. Amén. Amén. A capacitarnos, tome apuntes. Mi pastor decía que lo que se apunta no se olvida. Ya tiene usted su lapicero para que apunte. Amén. Si alguien necesita una hoja de blog o algo, con mucho gusto se la facilitamos para que usted pueda tener los apuntes. Señor Jesús, Padre nuestro, en esta mañana invoco tu nombre, que es sobre todo el nombre. Estamos aquí delante de tu presencia, Señor, delante de tu santa dándote gracias por esta bendición, Señor, que tú nos regalas, bendición, Señor. de estar aquí, Señor, para honrar, exaltar y engrandecer tu nombre, Jesús. Yo te pido, Señor, que usted nos hable, usted nos instruya en esta mañana a través de esta palabra, de este consejo, Señor, a través de esta primer conferencia, Señor, de nuestro congreso, Señor. Bendíganos, Señor, a través de tu siervo, el hermano Javier, y háblanos de una manera muy, pero muy especial. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi veedor, bienvenido a Ciudad Pacífica. Amén. Amén. Y qué alegría tenerle aquí con nosotros. El Señor Jesús le bendiga. Qué alegría estar esta mañana en este ambiente precioso. Amén. De adoración, de edificación, la presencia del Señor. Amén. Un saludo y un abrazo para todos ustedes que hacen parte de este propósito y esta convocatoria especial. Sé que Dios viene bendiciéndoles inmensamente. ¿Sí? Se siente la presencia de Dios, ese buen ambiente, esa buena expectativa, esa manera en que Dios viene también prosperándoles. Amén. Me alegra escuchar muy buenas noticias de esta congregación en sus primeros momentos, esta primera etapa que están viviendo. Creo que Dios les ha bendecido, les ha llenado de triunfos, de gracia y su bondad. Amén.
Gloria al Señor. Mi saludo para nuestro pastor Andrés Muñoz, nuestro líder distrital de los jóvenes. Un saludo para Camila, en el nombre de Jesús, para su nené. Por aquí veo a Manuela, no le bendiga, porque es su esposo. Todos los líderes que están aquí, hermanos servidores, todos los ministerios y equipos de trabajo, también para el hermano Kenneth, para la hermana Dayana, el Señor les bendiga. Bueno, hemos venido para aprovechar esta mañana al máximo en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles para que tomemos una porción de la palabra. Primer libro de Samuel, el capítulo 17. Quiero invitarles para que leamos esta porción. Primer libro de Samuel 17, versículo 31. Desde ya la invitación para que leamos. Y si usted tiene entonces su libreta de apuntes, vaya también registrando algunos textos bíblicos, que luego será importante que usted viva su congreso personal. Aquí estamos todos juntos, gracias a Dios por todos los que estamos reunidos, pero usted esta semana va a tener su espacio para que vuelva y viva este momento ya de manera personal, reviviendo apuntes, añadiendo todo eso que Dios nos da como inspiración personal, ¿cierto que sí? ¿Cierto que cada que leemos Dios vuelve y nos habla? Y de pronto nos pasa que usted dice, si yo, Dios me diera la oportunidad de dar esa conferencia, esa enseñanza, yo le añadiría esto. Dios a cada uno le da una palabra, una inspiración, una revelación, una aplicación personal especial, y creo que si tomamos apuntes, como escuchábamos ahora nuestro pastor, creo que también va a ser muy propicio. Primer libro de Samuel 17, 31 hasta el versículo 35, el tema que se ha asignado para este primer momento, entonces, es la importancia de liderar. Amén. Creo que estamos ubicados, ¿cierto que sí? Estamos aquí ubicados. La palabra del Señor nos dice, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. ¿Amén? David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Ayúdame allí al terminar. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Amén. Demos alabanzas al Señor. Demos otra alabanza en nombre de Jesús. Y al Señor les invito a ubicarse, estar allí cómodos, pero también entonces muy atentos y conectados para este momento. Gloria a Dios. Bueno, luego, si es posible, tenemos entonces un micrófono para que algunos de ustedes, si es posible, nos ayuden leyendo algunas de las porciones bíblicas que podamos tener en consideración esta preciosa mañana. Amén. La importancia de liderar, y estamos en un congreso de servidores. ¿Hasta qué hora vamos ahora en este primer momento? El Señor permite. Amén. Gloria a Dios. Bueno, tenemos entonces buen espacio. Quiero, con la ayuda del Señor, lograr la posibilidad de la atención todo el tiempo que sea necesario. Estamos hablando de la importancia de liderar, y qué importante esta mañana entonces recordar qué significa ser líder. Creo que es un concepto muy conocido por todos nosotros, concepto que habitualmente escuchamos en diferentes contextos, no solamente el espiritual, sino también en el contexto secular, ¿cierto? Se habla de la necesidad de líderes. De hecho, a nivel secular, algunos pensadores han manifestado lo siguiente: los pueblos y las naciones tienen los líderes que se merecen. Cuando hablamos de un gobierno, cuando hablamos de
alguien que está enfrente de una ciudad, de una región, de un país. Algunos se han atrevido a decir que los pueblos tienen los líderes que se merecen. De alguna forma los líderes son parte de la multitud, solo que salen, surgen para tener una oportunidad. Yo lo he dicho así, un cuarto de hora, ¿cierto? Esa persona tiene una asignación, 1 año, 4 años, 5 años. No hay bien que dure, y algunos dicen, no hay mal que dure 100 años, ¿cierto? Ni cuerpo que lo resista. Las vigencias de los liderazgos también tienen su momento. A nivel de iglesia tenemos la bendición que los pastores somos posesionados en las congregaciones para tener un tiempo promedio, ¿cierto? Lo normal es que el pastor pueda estar 5 años y el reglamento, como decía el hermano Andrés, tengo que estar por ahí pendiente de algunos detalles administrativos. La idea es que el pastor esté máximo 10 años. Hay la nostalgia por los cambios, ¿cierto? Sale un pastor con el que la iglesia se adaptó y luego llega un pastor por conocer. Una cosa es encontrarse un pastor en la convención, saludarle, estrecharle su mano, una sonrisa, una alegría, ¿cierto? Un abrazo. Y otra cosa es ya tenerlo de pastor, ¿cierto? Otra cosa ya es saber que en algún momento te va a dar una recomendación o un jalón de orejas, o te va a pedir trabaje en tal área, sirva de tal manera. Cuando ya está cerca, cuando ya lo tenemos entre nosotros, vamos a conocer cómo es la dinámica de trabajo. Y decía yo que los liderazgos tienen vigencias, tienen un tiempo, tienen un cuarto de hora. Amén. A nivel local también los cargos tienden a tener eso, ¿cierto? Hay ocasiones circunstanciales en que los cargos se pueden asumir por un semestre, por 1 año, 2 años, y por eso establecemos unos planes o unos cronogramas de trabajo, ¿cierto? Y entonces definimos qué queremos hacer en ese periodo de trabajo. Y tarde que temprano, como hacemos muchas veces en nuestra agenda personal, sentimos que el tiempo se nos está agotando y podemos decir, logramos lo que queríamos o se nos acabó el tiempo y no alcanzamos. ¿Cuántas veces cuando llega noviembre o diciembre, muy a nivel personal, comenzamos a hacer una evaluación de nuestra vida y lo que pasó en ese año que estamos cerrando? Y entonces hacemos una evaluación y decimos, cuando inició el año nos propusimos ahorrar, nos propusimos una mejor dieta alimenticia, nos propusimos hacer ejercicio. Y cuando llegó el 15 de diciembre alguien dice, oiga, definitivamente en este año no pudimos, el próximo año será. ¿Ha pasado alguna vez? El próximo año sí voy a ser juicioso con la dieta. El próximo año sí voy a ahorrar. El próximo año voy a estudiar, voy a terminar lo que empecé. El próximo año sí voy a hacer ejercicio físico. El próximo año voy a madrugar a orar. ¿Cierto? Y hay cosas que las planeamos, las planteamos, las establecemos, pero inició el año y una de las primeras semanas dice uno, apenas está empezando el año. No, tranquilo que apenas está empezando el año. Por allá cuando estemos en febrero, en marzo, en abril, nos ponemos juiciosos. ¿Cuántas veces vamos de año en año, ¿cierto? Viviendo esa situación de que aplazamos y no se logran todas las cosas que quisiéramos. Yo quiero decir que el liderazgo también tiene esos cuartos de hora. El liderazgo también tiene esa facultad, esa delimitación de que el mejor momento en que una persona puede centrarse no es en el pasado. ¿Qué podemos hacer con el pasado? ¿Cierto? No es incluso tanto el futuro, sino el presente. Nuestro mejor momento es el que nos ha dado Dios ahora. Estamos iniciando incluso una semana. ¿Cuántas cosas creemos que Dios nos puede permitir lograr en esta nueva semana según su misericordia? ¿Cuántos creemos que Dios nos puede bendecir, nos puede edificar, nos puede usar, puede hacer cosas grandes con cada uno de nosotros? Gloria a Dios. Dele alabanzas al nombre de Jesús esta mañana.
Gloria al Señor. Por eso hablamos acerca de la importancia de liderar. Y sabe, me gustaría una rápida opinión. ¿Por qué es importante tener líderes incluso dentro de la iglesia? ¿Alguno de ustedes le gustaría darme una apreciación? Algo que se nos venga a nuestra mente. ¿Por qué es importante? Mayor organización. Mayor organización. Muchas gracias, mi hermano. ¿Cómo es su nombre? Jonathan. El hermano Jonathan. Dios le bendiga y muchas gracias. El liderazgo, tener líderes en la iglesia, evidentemente nos va a facilitar tener una mayor posibilidad de organización. Amén. Y recordemos definiciones en este caso de liderazgo. El liderazgo, una de sus características es que permite o brinda una capacidad de influencia en otros. Tome ese apunte si es necesario, si lo ve conveniente. Liderazgo es capacidad de influencia en otros. Amén. Mire que hay momentos donde el liderazgo o algunas formas de gobierno están caracterizadas por la presión. Estás obligado a, tienes que traerme esto, tienes que hacer eso. Pero una de las características del liderazgo no es sentir que los que hacen parte de ese círculo se sientan obligados, sino más bien que se sientan motivados. Amén. Que se sientan parte del proceso, que se sientan parte de esa actividad que se está logrando. Por eso liderazgo, una de las muchas definiciones es que el liderazgo es capacidad de influencia en otros. Es influencia que se ejerce sobre las personas y que permite motivarlas o incentivarlas para que trabajen de manera entusiasta, se sientan parte, comprometidos para un objetivo en común. Nuestro líder nos hablaba de la importancia de la organización, ¿cierto? Sabemos para dónde vamos. Amén. Sabemos qué queremos lograr. Si hablamos de necesidades, hay muchas necesidades, pero no siempre vamos a lograr atender todas las necesidades al mismo tiempo. Necesitamos enfocarnos, ¿cierto? Necesitamos concentrarnos en definir qué es lo que queremos primero, cuáles son las metas a más inmediato plazo. Amén, ¿estamos de acuerdo? Amén. Gloria a Dios. Si hablamos de algunas definiciones más, el liderazgo es la función que ocupa una persona que se distinga del resto y es capaz de tomar, escuche esto, es capaz de tomar decisiones. Muchas personas se quedan allí, ¿cierto? Como cuando va uno en el vehículo y se encontró en una vía desconocida, varias direcciones. ¿Para dónde tomo? No sé si ustedes han llegado a ver eso. Ustedes ven que el vehículo que está delante como que no sabe para dónde va. Y eso no solo lo desubica a él, desubica a cualquiera. En este caso, el líder está puesto, ha recibido una facultad, un talento para tener la capacidad de tomar decisiones, y en este caso lo que se busca es que tome decisiones acertadas para su grupo, para la organización que preside, inspirando al resto de los que participan de ese grupo a alcanzar una meta en común. Yo quiero decir que la Biblia registra un amplio número de líderes que fueron determinantes, y quisiera dejar la reflexión que hay líderes en la Biblia que tuvieron la oportunidad de dejar un más grande legado. Permítanme mencionar alguno o algunos. ¿Qué tal el caso del rey Saúl? El rey Saúl empezó muy bien. Yo creo que ganó la atención, la expectativa de todos. Pero cuando ya empezó a mediar su liderazgo, parece ser que él mismo no sabía la dimensión del llamamiento que Dios le había dado. Comenzó a estancarse. Comenzó de alguna manera a detener su liderazgo, y el que no sabe para dónde va tiene el error de desviarse. Permítanme poner una metáfora, un ejemplo quizás muy trivial. ¿Saben ustedes? La niña de la fábula, si podemos decirlo así, la Caperucita, ella iba con un mandado, pero los que recordemos la historia, ella se entretuvo parece ser con las flores, con las mariposas, con lo que había en su camino, y la meta no era el camino, ¿cierto? La meta era llevar ¿cierto? Llevar el recado a un destino final. Por eso ni termina ella bien, aparentemente, ni se logra el objetivo final. Saúl no cumplió con las expectativas que se tenían.
¿Qué tal si menciono a alguien también al que Dios le dio gracia y lo llamó incluso desde antes de nacer? Estaba cumplida la expectativa para él. Estoy hablando de Sansón. Díganme ustedes quién admira todas las bendiciones que Dios le dio a Sansón. Amén. Sin embargo, cuando ya está en la hora de su liderazgo, ¿qué tanto aportó para los demás? Parece que él se concentró en sí mismo. Lo que ha recibido lo dejó para sí, para solo él. Y en este caso el beneficio del líder, alguien decía, una persona exitosa se mide por las ganancias y los triunfos que obtiene, ¿cierto? En lo personal. Pero si la persona que estamos evaluando esta mañana, vemos que triunfa solo él y no los que están alrededor, no está siendo el líder. Porque el líder piensa en sí mismo, tiene capacidades para pensar en sí mismo, pero está proyectado a pensar en los demás. Amén. ¿Cómo influye en los demás? ¿Cómo podemos hacer para transformar las vidas de otros? Y vuelvo al ministerio que Dios le ha dado al pastor. ¿Cuántos sienten que Dios ha usado los pastores que Dios ha puesto cerca de ustedes? Han aportado para la edificación. Dios los ha usado para que seamos transformados, para que crezcamos, para que escalemos. Ese liderazgo se mide por la manera en que, si es en el contexto espiritual, Dios les usa. Y todo aquel que trabaja tiene derecho a ser recompensado y a ser bendecido. Pero la misión de ese líder es aportar para los demás. Por eso podremos decir que Sansón durante gran parte de su vida no pensó tanto en la necesidad de quienes lo rodeaban. Está pensando en sus propias pasiones y necesidades. ¿Y cómo terminó Sansón? ¿Cuántos pesares dejó Sansón en el camino? ¿Cuántas cosas no resueltas? Podría mencionar aquí para no extenderme en este caso de ejemplos. Pienso yo que algo especial había en la vida de Judas Iscariote. Yo creo que incluso podemos inferir que habían algunos talentos, habían algunas cualidades. Si ustedes me permiten especular un poco, yo podría decir que el Señor podría tener entre quizás 300, 500, 800, ¿cuántos discípulos? Y cuando llegó la hora, el Señor eligió a 12. Y dentro de los 12 eligió a Judas Iscariote. Pero ¿qué pasa con Judas en el paso del tiempo? De alguna manera pierde la perspectiva. Hay un objetivo que no se puede perder de vista. Alguien grite gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Por eso, qué bueno hablar que quien está puesto en el liderazgo debe tener presente cuál es la misión, cuál es el objetivo, cuál es la tarea que tenemos en nuestro caso. Gloria al nombre del Señor. También quiero hacer énfasis, y creo que está implícito en todo lo que es la convocatoria de este congreso de servidores. Bueno, yo pensé en algún momento encontrar la publicidad del congreso de líderes, pero dice congreso de servidores. Y hay una imagen de fondo ahí, los que alcanzan a ver, ¿cierto? La imagen, los que alcanzan a ver la imagen, hay una imagen de fondo que de alguna forma nos recuerda la experiencia que tuvo el apóstol Pedro. Amén. Cuando fue abordado por el Señor Jesús, y no solo él, sino todos los discípulos, y Jesús dice la palabra, bueno, encogió su vestuario, tomó el lebrillo, lo llenó de agua, la toalla, y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Amén. Por eso quiero decir que el liderazgo en el contexto bíblico y cristiano está inspirado en la visión de servir. Está inspirado en la visión de servir y no de gerenciar. ¿Sabe usted que hay riesgo incluso en el contexto de iglesias, congregaciones, el mundo cristiano en general, que el líder es una persona ejecutiva? Yo lo he dicho muchas veces, tiene el cargo y puntualmente se ciñe al horario en que tiene que hacer una intervención. Y es como si tuviese un famoso helicóptero para llegar a la hora del escenario, hacer su intervención, terminó la intervención y desaparece otra vez. No está para la gente, no está involucrado, no está de alguna manera sirviendo, sino que se limita a una posición muy cómoda, a una
una posición muy agradable. Y eso podría distorsionar la visión del liderazgo para muchos. Gracias a Dios aquí estamos elegantes todos, ¿cierto? Les felicito, se vinieron hoy, ¿cierto? Con todo para este escenario. Y hay incluso el momento para las fotos, los recuerdos. Siempre lo acostumbramos, es una bonita costumbre, darle altura a nuestros eventos, darle altura a estas experiencias. Pero hay momentos donde no va a ser posible, no va a ser tan coherente estar vestidos de la manera que estamos vestidos, ¿cierto? El que tiene corbata, el que tiene, la hermana que tiene su buen vestido de gala hoy, ejecutivo. Hay un momento donde toca quitar todo esto, porque es la hora de servir, es la hora de trabajar. Y en este caso quiero hacer énfasis que el liderazgo en el contexto bíblico y cristiano está inspirado en la visión de servir y no de gerenciar. Servir es una obra con entrega y lealtad al servicio de una persona, haciendo lo que ésta quiere o dispone. Y yo quiero preguntar esta mañana, gloria a Dios, en este congreso, ¿nosotros somos siervos de quién? ¿Qué quiere decir esto? Que el jefe de todos es ¿quién? El Señor de todos, ¿quién es? Es Jesucristo, nuestro Salvador, ¿cierto? Por eso, qué bueno en esta hora recordar lo que dice la palabra: servir al Señor con alegría, servir a Jehová con alegría. Y dice el texto, reconocer que Él es Dios y no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Por eso quiero incluso poner brevemente referencia cómo se consideraba Pablo ante Jesucristo. No sé si este micrófono lo podemos acercar de esa primera mesa. Algunos se nos puede ayudar con alguna lectura. Nos vamos a poner este micrófono aquí para ustedes. A ver, y vamos a leer Romanos 1:1. Quiero que miremos con esa referencia bíblica cómo se presenta, muchas gracias mi hermana, cómo se presenta Pablo allí. Porque hoy por hoy quizá lo primero que quisiéramos, y es la tentación, quisiéramos presentarnos con las credenciales nuestras. ¿Cuántos cargos hemos tenido? Y cuando es la hora del currículum, ¿cierto? Cuando es la hora de la hoja de vida, cuando es la hora de todo esto, gloria a Dios, gracias a Dios por los logros. Pero delante de Dios, desde el que lleva 60 años sirviendo hasta el que lleva un día de bautizado, todos tenemos el mismo nivel. El único Señor aquí se llama Jesucristo. Y de ahí en adelante todos somos siervos. Incluso siento que a veces hay una connotación de diferencia de cuando decimos servidores a cuando decimos siervos. No para descalificar la palabra servidores, porque eso somos, pero la palabra bíblica es siervos. Hermano, ayúdame allí con Romanos 1:1. Dios les bendiga, la paz de Cristo para todos. La palabra del Señor dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Amén. Muchísimas gracias. Vamos a dejar el micrófono allí si es el caso, para que algunos textos más podamos tenerlos en cuenta. Podemos volver a leer luego Marcos 10:45, creo que lo leyeron al iniciar con el pastor Andrés, pero quiero que lo recordemos en este momento. Y yo quiero plantear lo siguiente. Tengo aquí como está escrito este mismo versículo, Marcos 10:45. Lo acabamos de leer en la versión Reina Valera de 1960. Casi todos tenemos, ¿cierto?, como Biblia, versión de referencia, esta versión. Pero tengo como dice la versión Jubileo, la Biblia Jubileo. La Biblia Jubileo dice: Pablo, esclavo de Jesús. Yo quiero que le hagamos énfasis a esto. ¿Quién es un siervo? Y los que estamos aquí esta mañana, que somos líderes, ¿qué somos ante el Señor? Somos siervos, y una manera de definir esa palabra es esclavos. Pablo, esclavo de Jesús, el Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Amén. Entonces, si tomamos esa palabra, cuando decimos que somos siervos, también estamos diciendo que somos ¿qué? Esclavos. Que somos esclavos de Jesucristo. Pero es una bendición en esta hora servirle con todas nuestras fuerzas a Jesucristo, el que nos salvó, el que nos compró y nos lavó con su sangre preciosa. ¿Cuántos alabamos a Dios
por darnos esta bendición. Gloria al nombre del Señor. No somos esclavos simplemente porque se nos ocurrió. Porque antes de ser siervos de Jesucristo éramos esclavos ¿de quién? Del mundo, del pecado, de Satanás. Nadie de los seres humanos se puede hacer libre por sus propias fuerzas. Nadie tiene la capacidad de hacerse libre por sus propias facultades. Si Cristo no nos hubiera libertado, no estaríamos aquí libres esta mañana. Somos libres por la gracia de Dios. Y ahora, estando libres, hemos tomado una decisión voluntaria, espontánea y maravillosa: ser siervos de Jesucristo. Demos alabanzas al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Por eso, recordemos, esclavo es persona que carece de libertad de derechos, porque es considerado legalmente, escuche esto, es considerado legalmente propiedad de otra persona. No se pertenece a sí mismo, se pertenece a alguien más poderoso. Nosotros le pertenecemos a Dios, le pertenecemos al que nos salvó, al que nos dio esa gracia. El Señor nos deja esta referencia, me van a ayudar allí en esta mesa, Marcos 10:45, recordando lo que el Señor dijo de sí mismo y lo que debe suceder con nosotros. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén, gloria a Dios. Estoy haciendo énfasis de que el modelo bíblico de liderazgo está enfocado en la visión de ¿qué? De servir. Somos siervos. Y el Señor mismo le está diciendo: no vine para ser servido, sino para servir y para dar la vida en beneficio de otros. Ese es el propósito del liderazgo: impactar positivamente a otros, ¿cierto? Producir una edificación, una transformación, resolver necesidades, solucionar dificultades. Alguien llegó a decir lo siguiente, es una frase que se ha vuelto célebre entre nosotros: que el que no vive para servir no sirve para vivir, ¿cierto? La hemos escuchado muchas veces. Y un presidente en Estados Unidos llegó a decir: no preguntes tanto qué puede hacer la nación por ti, porque de alguna manera es la expectativa: ¿qué van a hacer por mí? Va a existir un nuevo gobernante, hay nuevas elecciones, digámosle así, hay nuevo congreso, hay nuevos líderes. ¿Qué van a hacer por mí? Bueno, gracias a Dios por lo que ellos a nivel general pueden hacer. Pero la pregunta es no tanto preguntar qué puede hacer la nación por nosotros, sino preguntarnos más bien qué puedes hacer tú por la nación. Los que estamos aquí somos instrumentos útiles en las manos de Dios. Dios nos ha consagrado, Él nos ha llamado. Ahora que adorábamos a Dios, sentíamos el mover de su presencia. Él nos ha llenado de su Espíritu Santo. En esta congregación, Ciudad Pacífica, Dios ha derramado ministerios, talentos, gracia, sabiduría. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Dios nos ha llenado de gracia y nos ha hecho instrumentos. Los que están aquí, estamos aquí esta mañana, Dios nos ha levantado y nos ha ubicado para servir, aleluya, en este lugar y para que cosas poderosas pasen en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Cosas poderosas tienen que pasar. Y es posible, si pudiéramos abrir el espacio para hablar, es posible que ustedes me contaran las dificultades que se han generado a partir del momento en que se estableció la congregación. No sé si estoy diciendo algo cierto para ustedes. Cuando se establece un lugar de predicación, el enemigo comienza a colocar dificultades, barreras, problemas, porque al enemigo no le gusta que la iglesia se establezca, que la obra de Dios avance. Bendito sea el Señor, porque cuando la iglesia se establece, hermano, Dios comienza a encender un poderoso avivamiento, comienza a encender la luz de su gloria, comienzan a cambiar muchas cosas. Yo decía hace algún tiempo, en los primeros años de ministerio, en algún lugar del campo, decidimos que los bautismos iban a ser montaña adentro, en un río, un charco muy agradable, pero la gente poco lo usaba. Y decidimos ir a bautizar a uno y a otro hermano, a jóvenes, a niños. Íbamos a ese lugar y la gente, cuando nos veía pasar, al principio se sorprendían.
los evangélicos van para ese lugar. No sabíamos nada, pero al paso de algunas semanas comienzan a decirnos: pastor, desde que ustedes fueron a ese lugar, todo este ambiente cambió. Ese lugar era el lugar de los brujos, era el lugar donde nadie podía entrar, era un lugar de zozobra. Pero cuando ustedes oraron allá, todo cambió. Cuando la iglesia llega a un lugar, aleluya, las tinieblas tienen que retroceder. El Espíritu Santo toma posesión. El Espíritu Santo toma el control. Aleluya, tantas cosas ha querido hacer el diablo en esta ciudad y en este sector sur de la ciudad, ¿cierto que sí? El enemigo tiene sus planes para todos. Pero aquí llegó la gloria de Dios. Si Dios estableció esta iglesia, es para un poderoso avivamiento. Y no tenemos que esperar que lleguen quizás 200 o 300 más, que van a llegar en el nombre de Jesús. Pero los llamados a servir son ustedes, mis hermanos. Aquí está la gente que Dios quiere usar para milagros poderosos. Aquí está la iglesia y los líderes que Dios quiere, aleluya, para la transformación de todo este lugar. Grite gloria a Dios en esta mañana. Alabe el nombre de Jesús. Por eso hablamos de la importancia del liderazgo. Ya les menciono que el liderazgo tiene una connotación de servicio. Pero el liderazgo se hace cada día, cada vez más importante en la medida que haya necesidades y haya crisis. Y Dios es especialista. Donde hay crisis aparece el poder de Dios. Donde hay necesidad aparece el poder de Dios. Yo quiero mencionar, y creo que ustedes tienen presente cuál fue el primer texto que leímos. Quise hacer referencia a David. Ni siquiera siendo el rey, sino siendo un muchacho. Amén. La habilidad de liderazgo en Israel por parte de David se da en un momento inesperado. Aquí me gustaría la opinión de ustedes. Solo estamos aquí, ¿cierto?, opinando. ¿Cuántos años podía tener David cuando fue ungido y cuando enfrentó al gigante? ¿Cuántos años? No tenía muchos años, ¿cierto? ¿Cuánto? Hagamos una suposición aquí esta mañana. No estamos dando información técnica precisa, solo estamos... Bueno, por acá me dicen 16, 18, algunos me dicen 20 años. Yo he escuchado muchos de nuestros predicadores, y me he ido por esa línea, que David era un adolescente. David era un muchachito. David estaba subestimado incluso por la misma familia. A ver, pero aunque para el mundo no era visible, para Dios era visible. Dios lo tenía ya en su propósito. Y me llama la atención que el liderazgo de David se da en un momento crítico. Llamo la atención diciendo que Samuel tuvo que mandarlo a llamar, tuvo que mandarlo a buscar. Pero David no está quieto, no está cruzado de brazos. Creo que tendremos el espacio para mencionar algunos detalles de la vida de David, porque mirando algunos detalles de su liderazgo, yo quiero dejar algunas consideraciones para ustedes esta mañana, en el nombre de Jesús. Pero creo que de todo lo que pasa, lo que lo catapulta a ser reconocido como líder es su aparición en el campo de batalla. Gloria al nombre del Señor. Israel está siendo sometido por el miedo de la intimidación que el gigante Goliat viene ocasionando durante 40 días. David es un muchacho, un adolescente, pero Dios comenzó a usarle porque David estaba dispuesto. Entonces, qué bueno esta mañana hacer énfasis en todo esto, hacer toda esa, de alguna manera, resaltar, hacer que cada uno de nosotros quede sobresaliente. Porque también es importante decir que en la medida que estamos en grupo, cuando las cosas están funcionando, todos tendemos a sentirnos seguros. Todos tendemos a sentirnos valientes. Mire, cuando esto aquí está más lleno que ahora, y aún así, si acá la hermana Dayana, el hermano Kenneth empiezan a ministrar y empiezan a cantar aquí, Elías oraba en el monte Carmelo, ¿cierto? Todos aquí estamos en ese júbilo, y por allá llega la partecita del coro donde cantamos el diablo, ¿qué? El diablo está pisado y zapateamos, y estamos en victoria.
El Señor prometió aplastar a Satanás debajo de nuestros pies. Somos más que vencedores en el nombre de Jesús. No nos dio Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Alguien dice amén esta mañana. Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Pero siento considerarles esto. Es muy probable que toda esa acción de confianza, de entusiasmo, de optimismo, de seguridad, la hacemos cuando estamos en momentos tranquilos y en momentos de grupo. Alguien nos está liderando, todo va funcionando, todo está sobre rieles. Pero ¿qué hizo Goliat como estrategia de Satanás? Dijo: no quiero que se vengan en grupo. Los pentecostales en grupo son peligrosos. Los pentecostales en manada no hay quien los ataje. Pero Goliat dijo: no quiero que se vengan en montón, necesito uno solo. Y yo me voy a atrever a decir, de Ciudad Pacífica no había ninguno ese día. No fue con ustedes. Eso era otra congregación. Los diáconos se escondieron. Las hermanas Dorcas del comité se escondieron. Todos los que estaban allí se escondieron. ¿Saben cuánto duró la propaganda de Goliat contra los israelitas en esa ocasión? 40 días. Todos los días el gigante Goliat está allí respaldado por un ejército poderoso de filisteos. Y al frente hay un rey que, les decía ahorita, se estancó en su liderazgo. No previó cómo resolver los problemas. No se preparó para desafíos más grandes. Llevan los soldados de siempre. Y en ese caso, cuando el gigante sale, el gigante Goliat sale, y Saúl no ha pensado en una estrategia. Así que Saúl como que dice que esto se resuelva como sea, por penaltis. Ganamos o perdemos. ¿Sí o no? Claro, serio. Saúl no tenía un plan. Saúl no tenía una estrategia. Y cuando estos grandes no han tenido cómo intervenir, hay algo maravilloso que siempre nos sucederá, y es que Dios no deja desamparado a su pueblo. Si somos el pueblo de Dios, esté por seguro que una solución, una respuesta, un milagro glorioso sucederá por nosotros. Aleluya. Si hay dificultades, hay adversidades, hay preocupaciones, ustedes, iglesia, tranquilos, Dios está con nosotros. Dios está para ayudarnos. El día 1, el que tenía la respuesta no estaba en el campo de batalla. ¿Cierto que no? ¿Dónde estaba David el primer día? David estaba cuidando ovejas. Y qué diferente es cuidar a ovejas a pelear contra gigantes. ¿Cierto que sí? Pero hermano, cuando Dios tiene el control, Dios hará lo impensado. Dios sabe sorprendernos, y a Dios nadie lo toma por sorpresa. Él tiene todas las respuestas, Él tiene todas las soluciones. Aplauda al Señor por un instante. Alabe al Señor nuestro Dios. Entonces yo quiero decir, porque creo que puedo compartirles un poco más sobre esta misma situación a continuación. El momento en que Dios pone en evidencia de liderazgo a David es precisamente en esa situación de crisis. Amén. David es un muchacho obediente, luego quiero resaltar ello. Pero David es un muchacho obediente, y aunque en el plan de Saúl no está esa salida, esa solución, Dios la tiene lista. Amén. Dios la tiene lista, y David está en la disposición de dejarse guiar para lo que Dios quiera hacer. Y eso es lo que necesitamos, que hayan líderes que tengan oído para el Espíritu Santo, que tengan oído para la voz de Dios, que tengan sensibilidad para la presencia de Dios, líderes que tengamos comunión con Dios. Los tiempos pasan, nos ocupamos, tenemos compromisos, cuantas cosas, pero el líder, el servidor, debe estar en comunión íntima, real, poderosa con el Dios al que servimos. No estamos aquí para hacer nuestra voluntad, nuestro criterio, estamos para obedecer y servir a Dios. Alabe al Señor, alabe al Señor. Aquí entonces, en cuanto a eso, quiero decir, para entrar en consideración con algunos asuntos en el liderazgo de David, es decir también que una de las metas de quien es llamado a liderar es que se capacite. El líder no debe partir de la idea que se las sabe todas.
considerar todo a priori. ¿Qué tal si vamos al médico y posiblemente entre nosotros hayan doctores, médicos, expertos? Pero creo que me ayudarían incluso a reforzar lo que quiero decir. El médico no se puede quedar con la apreciación, puede tener ya una hipótesis, un pronóstico. Pero ven llegar a X persona como paciente y desde que está en el pasillo lo vio y dice, ese señor tiene esto. Y ya solo con lo que vio en primera vista, ya decir eso es, le voy a formular, le voy a ordenar cirugía, que vaya al internista, eso sería tremendo, ¿cierto? Puede tener el conocimiento, incluso puede estar en la razón de lo que está pensando, pero todos los días tiene que trabajar en ello, en lograr de verdad demostrar, ¿cierto? Tener la claridad de lo que está haciendo. Y por eso nosotros, cada que Dios nos llama a servir, cambio de mes, yo acostumbro cuando cambiamos el mes a hacer un breve barrido con algunos de los líderes, cómo nos fue el mes que terminamos y qué tenemos para hacer el mes siguiente, ¿cierto? Porque van cambiando muchas circunstancias, hacemos evaluación constante. Y yo digo, aquí necesitamos constantemente estar orientados en cuanto a la naturaleza del área en que servimos, las necesidades de la iglesia donde estamos. Si alguien aquí sirven los jóvenes, bueno, ¿cuál es la naturaleza del trabajo? ¿Cuáles son las necesidades en los jóvenes? Alguien podrá servir como ujier, ¿cierto? Y pareciera que es simplemente tener todo como una rutina. Pero cuando estamos evaluando constantemente, nos estamos dando cuenta que hay cosas por mejorar, que hay oportunidades, que hay cosas que Dios quiere hacer a través de nosotros. Yo quiero invitar que hayamos aquí en esta mañana líderes dispuestos a trascender. No para que el reconocimiento sea para nosotros. Al que honra, honra. Pero al primero que se le da la gloria es al Dios al que servimos. Por su misericordia tenemos esta bendición. Pero qué bueno no haber pasado vida. Qué bueno no decir, no, ya empezamos el semestre, lo que fue, que los que quieran lo hagan. No, Dios te hizo parte. Ahora, no estamos llamados a chocar, ¿cierto? Yo voy a obligar a los demás a que hagan, a que hagan lo que yo digo, es lo que yo diga y punto, porque yo tengo mejores ideas. No, creo que Dios va dando la ocasión. Mire, hermano, David, si fue ungido, supongamos de 16 años, yo quiero decirle, la primera corona que a él le pusieron, se la pusieron 14 años después. Tenía 30 años. Supo ser segundo. Gloria a Dios. Supo esperar. Pudo en ese caso considerar que Dios tenía cosas para hacer con él y que Dios está trabajando en los tiempos, en los procesos, que Dios nos lleva al lugar en el momento indicado, en el momento preciso, y que Dios cuando posesiona a alguien, hermanos, el nombre del Señor será glorificado. El nombre del Señor será glorificado. Bendito sea Dios. Quiero entonces entrar en esto de ese liderazgo trascendente de David. Y quiero recordar un poco, mis hermanos me ayudan allí nuevamente, el primer libro de Samuel 16, 12 y 13. Es el momento del llamamiento, es el momento en que es ungido David. Primer libro de Samuel 16, 12. Voy a pedir que aquí en la mesa nos ayuden a leer. Y quiero compartirles 9 aspectos que en su momento pude considerar acerca de este liderazgo que nos muestra la Biblia. El liderazgo de un muchacho llamado David. Amén. 16, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso, de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Yo quiero decir, si estamos aquí es porque el Señor también derramó sobre nosotros la redoma de la unción. Que estamos para propósitos gloriosos en su misericordia. Amén. ¿Por qué sucede todo lo que pasa con David? Porque David es el elegido de Dios. Amén. David es el hombre al que el Señor llama. Y algunos dirían, David tenía que estar preparado. Sí, parcialmente, muchas cosas ya venían pasando con David.
Pero también es cierto que Dios a los que llama, aunque no estemos preparados, nos capacita. ¿Cierto que sí? Yo quiero compartirles, mi pastor Andrés, testigo de parte, ¿cierto?, del recorrido. Yo salí de 19 años al ministerio, no me lo imaginaba, no lo pensaba. Iglesia Central era por allá de los muchachos del montón. Pero hermanos, cuando Dios quiere algo, solo recuerdo que el día que ya definitivamente me instalaron en el lugar, el pastor que me llevó, me dejó un colchoncito, una cama de 80 centímetros. Yo era un muchacho. Un colchoncito, una camita, los libros me gustaba desde su momento, la lectura. No había muchas cosas, una maletica con la ropa que tenía. Me instalaron, saludaron los vecinos, me dejaron y yo quedé en una montaña, muy adentro. Una montaña quedé solo. Yo, ¿qué hago aquí ahora? Eso es un desafío, hermanos. Pero qué tremendo es cuando Dios nos llama. Qué maravilloso es cuando Dios es el que ha tomado esa iniciativa con nosotros. Nos sorprende, y quizás las preguntas son, y bueno, ¿y aquí cómo vamos a organizar los cultos? ¿Cómo van a ser las prédicas? ¿Cuántos temas hay que tener listos? Ya Dios viene preparando muchas cosas, pero ahora hay que a veces hasta cerrar los ojos y decirle a Dios, dependo de ti, oh Dios. Si usted no está con nosotros, no va a pasar nada. Y si usted no está con nosotros, ni nos mueva un paso más. Pero si Dios está con nosotros, aleluya, se gestarán triunfos, experiencias maravillosas por su misericordia. Alabe el nombre del Señor Jesús. Y decía que en cuanto a liderazgo trascendente observado desde David, quiero dedicarles 9 consideraciones. Número 1, David tenía fortalezas en su propia vida. Hay que trabajar en fortalezas nuestras. Amén. ¿Cómo nos equipamos y cómo nos preparamos? Yo creo que el líder aprende a evaluarse. El líder aprende a reconocer de sí mismo en qué áreas Dios tiene que seguir trabajando con nosotros, y también en cuáles ya Dios ha hecho cosas extraordinarias. Y permítanme aquí, la verdad tendré que correr un poco aquí con algunos de estos tópicos, porque creo que se necesita espacio para el siguiente momento. Gloria a Dios. Pero quiero dejarles esta consideración que a mí me llama mucho la atención. ¿Saben ustedes que a Jesús se le hizo una evaluación muy bonita teniendo 12 años? Los que quieran leer Lucas 2:52, no vamos a perder de vista lo que tenemos acá, pero Lucas 2:52 es el escrito de una de las personas de más conocimiento de la época. Estoy hablando de Lucas. De acuerdo a algunos académicos bíblicos, la ocupación, la profesión de Lucas era médico. O sea que Lucas tiene un conocimiento amplio. Lucas trabaja en conocer muchas características de la persona. Y miren ustedes Lucas 2:52. Digo que tiene 12 años porque esta es la ocasión en la que Jesús se quedó 3 días en el templo. Miren lo que dice la palabra. El médico Lucas seguro no conoce a Jesús personalmente, pero le hablaron tanto de Jesús que Lucas comienza a investigar la vida de Jesús. Es el que más aporta sobre la niñez de Jesús. Y teniendo 12 años, Lucas dice que Jesús crecía, ayúdenme, ahí hay 4 áreas. Jesús crecía en sabiduría, crecía en estatura, crecía en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Así que yo rápidamente puedo decir, Lucas está mirando que Jesús le está haciendo con un control y desarrollo. Los que han llevado niños al médico, ¿cierto?, al pediatra, la estatura, el peso, el color, ¿cierto?, la piel, los ojos, los oídos, todo. Aquí hay una evaluación de un médico, ¿cierto?, alguien que conoce la palabra, está mirando a Jesús y dice, apenas tiene 12 años, pero ya está muy bien en sabiduría. Amén. En estatura, en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Amén. Y quiero hacer énfasis en esto y decirlo de alguna manera también en nuestro ambiente. Se pudiera decir que está creciendo en el conocimiento. ¿Cómo debe ser ese muchacho de esa edad en su estudio, cierto? Pero si pudiéramos mencionar aquí esta mañana, nosotros a la altura, a la edad que vamos,
el que hayamos venido a Dios a la edad que hayamos venido, siendo muchachos, siendo adultos, siendo personas quizás mayores, el momento en que estamos es un momento propicio para tener un punto de partida y decirle: Dios, si todavía podemos crecer, aquí estamos. Señor, somos como la vasija de barro, somos como el barro y tú eres el alfarero. Tú todavía puedes moldearnos, tú todavía puedes ayudarnos a crecer. Y aquí está entonces enfocada esas 4 áreas: el conocimiento, ¿cierto? En todo, las profesiones, la vida, todo lo que necesitamos. Pero también está la parte material, quizás la economía, ¿cierto? En mi vida, mi orden en casa. ¿Cuánto podríamos hablar de ello? ¿Cómo somos como persona? Porque aquí todos nos vemos muy bonitos. Yo siempre he dicho, mi pastor Andrés, en los templos todos los cristianos somos buenos evangélicos. Pero ¿cómo somos en el centro comercial? ¿Cómo podemos ser cuando estamos en el retén del tránsito? ¿Cómo podemos ser si estamos en la universidad? ¿Cómo podemos ser si estamos en el trabajo, en diferentes entornos? Dios necesita personas íntegras, personas temerosas de Dios, personas de orden. ¿Cómo somos en nuestro rol de padre o madre o esposo o hijos en la familia? ¿Cómo somos? Aquí necesitamos, en este caso, en lo material, también tener un orden. Usted está sentado en una silla con ¿cuántas patas? ¿Cuántas patas tiene la silla en que está sentado? 4 patas. Usted hasta ahorita que le acaba de decir eso, ¿usted está preocupado que la silla se va a voltear, que usted se va a caer? Usted está seguro y tranquilo, porque tiene 4 bases. Y las 4 bases están equilibradas. ¿Qué pasaría si una de esas sillas está chueca? Así decimos, ¿cierto? Cuando está desbalanceada, uno no está tranquilo, uno siente que se va para un lado, ¿cierto? Que muchas cosas pueden pasar. Necesitamos un equilibrio. Antes que líderes y antes que servidores, somos personas. Y como personas somos hijos de Dios. Y Dios desea que crezcamos. ¿Cuántos deseamos seguir creciendo en el Señor? Necesitamos crecer en conocimiento. Necesitamos crecer en lo personal, en lo material. Necesitamos crecer en gracia para con Dios, en mi relación personal con Dios, ¿cierto que sí? Y en el servicio, y en gracia para con los hombres. Y también quiero decir esta mañana, para yo poderme relacionar con los demás, primero necesito saberme relacionar conmigo mismo. Si yo no sé tratarme a mí mismo, si yo no tengo una sabia, correcta opinión de mí misma, seguramente voy a tener problemas también con los demás. Así que miren ustedes aquí una situación mucho más amplia de la que nos podemos imaginar. A Jesús se le evaluó en 4 áreas y en todas estaba excelente. Creo que hay un lema por ahí que dice que somos llamados a ser 10 veces mejores. ¿Cuántos queremos crecer? ¿Cuántos queremos escalar? Ser 10 veces mejores con la ayuda del Señor. Y Dios se va a glorificar en nuestra vida. Por eso vuelvo a decir que David tenía fortalezas en su vida. Me ayudan por favor allí con una siguiente lectura. Primer libro de Samuel 17:30. Primer libro de Samuel 17:18. Capítulo 17, el versículo 18. Sí, 17, 18. Perdón, capítulo 16. Capítulo 16, versículo 18. 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Amén. Uno de los textos que yo quiero que usted estudie después, que ahorita no nos da el tiempo, estudie ese texto. Miren la biografía sobre un muchacho quizás de 16 años, recién ungido, desconocido, pero alguien se atreve a decir: mire, en Belén hay un muchacho, es buen músico. Oiga, empezó bien, ¿cierto? Buen músico, adorador, es valiente, es vigoroso, es hombre de guerra, es prudente en sus palabras y hermoso, y lo más importante, y Jehová está con él. Qué tremenda bendición. Yo puedo decir que David venía preparándose en Dios, creciendo en diferentes áreas de su vida, aún desde los tiempos en que la gente no lo conocía. A veces alguien comienza a colocarse pilas cuando ya lo llamaron, cuando ya lo nombraron. Llevó hasta la hoja de vida a la empresa, y cuando ya lo llamaron es que ahora dice: uy, sí, ¿cómo son las características de la naturaleza, ¿cierto? Desde el empleo que estoy solicitando. Y cuando ya quizás está muy sobre la marcha, de afán, se comienza a preocupar. David no esperó que lo nombraran.
David no esperó que lo ungieran. David, si tenía 16 años, aquí hay algunos jovencitos, ¿cierto? Con nosotros, por allí veo una joven, no sé cuántos años tenga. ¿Me regalas su edad? 19 años. No sé si hay algunos más por allí cercanos en la edad. Gloria a Dios. Pensé que la mano iba a levantar la mano aquí. Gloria a Dios. ¿Sabe usted? Yo siento, si David es ungido a los 16, yo siento que ya lleva varios años conectados con Dios. O sea que en el anonimato, en el silencio, como la canción que cantamos, cuando nadie nos ve, allá Él venía preparándose, Él venía creciendo, ya era un adorador, ya era alguien que decía: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. David venía preparándose hace mucho rato. Amén. Gloria a Dios. David como que percibía, presentía algo que Dios quería hacer con él. No esperó el último momento. No lo tomó nada desapercibido. Gloria a Dios. Del momento de la unción, lo decía ahorita, hasta el momento de ser coronado, pasaron años. Pero David entendió que cada día tenía un propósito y una oportunidad especial en Dios. Por eso quiero decirle de ese primer punto, que es que el líder debe tener fortalezas en su propia vida, ¿cierto? Decía David, tenía fortaleza en su propia vida. ¿Cómo lo aplicamos nosotros? El líder debe tener fortalezas y reconocerlas, ¿cierto? Trabajar en crecer todos los días, trabajar en ser la mejor versión. Yo quiero decir algo aquí, qué tremendo que me quedé contra el tiempo aquí esta mañana. Gloria al Señor. Pero qué tremendo esta mañana, gloria a Dios. Decir que David de verdad venía realmente preparándose. Hacía mucho tiempo atrás. Era músico, era pastor de ovejas. Gloria a Dios. La palabra muestra, el mismo da el testimonio. Yo he sido experto en el campo con las ovejas. Y dice, cuando venía contra una oveja, un oso o un león, yo me levantaba, ¿cierto? Y lo hería y lo mataba. Ya trae una experiencia, ya trae un recorrido, ya trae un bagaje. No está esperando el último momento. Número 2, David era de iniciativa. Si gusta, pongan las dos, ¿cierto? David era de iniciativa, pero también el líder de hoy debe ser de iniciativa. Mire usted cómo adecua allí siempre ese segundo punto, y decir que ante la parálisis de todo el ejército de Israel, David se paró y dijo: yo pelearé contra el filisteo. A él no lo tuvieron que ir a buscar. Mire, usted hace el favor de pararse contra el gigante, ¿cierto? No, si de pronto se lo pide, él igual va a ser, ¿cierto? Va a tomar esa posición. Pero qué bonito que a él nadie le dijo, él se levantó y dijo: conmigo está Dios. Y este asunto no es para que digan que David mató a miles, no. Lo que deseamos es que el nombre del Señor sea glorificado, que el mundo entero sepa que hay Dios en Israel, y que este que es el pueblo de Dios, que no es cualquier pueblo, sino el pueblo de Dios, pueda terminar en victoria, porque el pueblo de Dios no debe terminar en derrota, terminará en victoria, porque Dios está con nosotros. Quiero leer este texto aquí rápido, lo leímos, pero el primer libro de Samuel 17:31 dice, primer libro de Samuel 17:31, que las palabras de David fueron oídas y se las contaron a Saúl, y Saúl lo hizo venir. Versículo 32, y David dijo a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. David era de iniciativa. Fíjense que una de las características del liderazgo es la toma de decisiones. Hay que tomar decisiones, hay que dar pasos importantes. Gloria a Dios. Y por la iniciativa, la fe, la valentía, la disposición en David para la acción, Dios no solo le dio la victoria a él, sino a toda una nación. Gloria a Dios. Y aquí es donde yo quisiera decir que no solamente el líder ve el momento donde vamos a quedar en la foto, sino que hay muchas cosas que hay antes de, para que este congreso se haya dado. ¿Cuántas cosas tuvieron que pasar? Estoy seguro que aquí hay horas de oración previas. Aquí hay una planificación. Aquí hay un esfuerzo. Aquí hay un call center seguramente. Hermano, motívese, asista, venga, esto, lo otro. Hay un trabajo. Ahora que
que termine el evento, seguramente, no sé qué tipo de cierre haya, pero va a quedar la foto, y la foto es la muestra de lo bonito, lo último. Pero antes de esto hubo un proceso. Gloria a Dios. Yo quiero decirle que antes de David tener la piedra ya aquí, ¿cierto? Yo digo que eso fue una cauchera gigante que David tenía. Era un muchacho tirapiedra, pero muy, ¿cierto?, con muy buena puntería. Dios usó ese talento. Pero antes de David tener la cauchera en su mano, pasaron varias cosas. Una de ellas, a David le dijeron: David, ni se te ocurra que te vas a quedar jugando PlayStation. Tu trabajo es las ovejas. David era obediente. En algún momento David es llamado por su papá y le dice: mire, aquí hay unos quesos, aquí hay unas arepas, digamos que era de Cali, unos pan de bonos, unas almojábanas. Necesito que esto se lo lleve a sus hermanos mayores. David podría haber dicho: papá, conmigo no cuente, mande a otro. Usted siempre me manda es para los malucos. Y cuando trajeron aquí ese búfalo, ¿cierto?, ese banquete, ni siquiera me había llamado, así que conmigo no cuente. Pero qué importante es saber que cuando le rendimos la vida a Dios, todo lo que pase con nosotros, hasta lo cotidiano, allí en eso está metido Dios. Y donde menos esperamos pueden suceder cosas extraordinarias. Yo le hago la pregunta, hermanos líderes. Regálame el nombre suyo, mi líder. Carlos. Hermano Carlos. Yo le hago la pregunta: ¿qué habría pasado si cuando Isaí, que es el papá, le dice a David: lleve estos quesos a sus hermanos al campo de batalla? ¿Qué habría pasado si David dice: yo no voy? ¿Cuántas cosas habría pasado? Porque, hermanos, la victoria para el pueblo estaba dada a través del muchacho que Dios había ungido. Hay cosas, líderes, hay cosas. Gloria a Dios. Hay cosas que suceden. Y yo quiero decir, hermano, muchas cosas son en lo cotidiano. Por eso yo podría decir esta mañana: mire, ese día que en la madrugada o en algún momento Dios nos habla, es el momento de la oración. Que bueno, la sensibilidad para Dios. De repente hubo una dificultad en la congregación, hay un imprevisto, hay que hacer una logística no pensada. Ya venimos, ¿cierto?, elegantes, ya venimos bonitos. No somos de los que pasamos por encima de las sillas que están sin organizar. No, en lo sencillo Dios también quiere usarnos, tenernos en cuenta. Yo quiero decirle, hermano, todo empezó con un fiambre que David llevó. Todo empezó con esos quesos que David dijo: si me toca llevar quesos, lo hago. Gloria a Dios. Llegó al campo de batalla, se dio cuenta de lo que está pasando. El rey, el gran líder, no tiene la solución, pero David va con una llama que arde en su corazón. Hay presencia de Dios en su existencia, en su mente. Aleluya. Y él dice: venga, esto tiene un tinte espiritual. Hay gente que no interpreta lo que nos pasa, pero había un tinte espiritual. Goliat estaba siendo enviado y usado por Satanás para destruir la esperanza. Bendito sea Dios. Para tener al pueblo aplastado bajo sus pies. David percibe por la presencia de Dios que hay algo más de lo que se está observando y los demás están observando. Por eso, aunque de los 3,000 ninguno se levanta, él dice: yo tengo a Dios y este pueblo tiene un Dios. Aleluya. Y el gigante no se ha levantado contra carne y sangre. El gigante se levantó contra el Dios de los escuadrones de Israel. Pero aquí estoy yo. Si para esta hora Dios me quiso tener, aquí estoy yo. Aleluya. Denles aplausos al Señor. Denle aplausos al Señor. Número 3, David era un hombre incansable. El líder debe ser una persona de actitud incansable, o si quiere, colóquelo perseverante. Pero quiero dejar esto: David deseaba el arca de Dios en la ciudad donde había constituido su sede de gobierno. Ya estoy hablando cuando era rey. Y tuvo una dificultad en el primer intento. ¿Se acuerdan cuando tomó el arca desde la casa de Abinadab? Que montaron el arca en la carretilla. David no se la sabe todas, están cometiendo un error. El arca tenía que ir en los hombros y está en una carretilla. Un soldado pone su mano y la presencia de Dios que se ha activado, porque David activa la presencia de Dios a través de la adoración. Aleluya. Ese hombre es fulminado por esa presencia. Es un incidente, es una calamidad.
Pero David dice, no me voy a cansar. Yo necesito la presencia de Dios en mi ciudad. Yo creo que alguien tuvo que haberse inspirado en él. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. David dijo, podemos tener espadas, escudos, ejército, pero lo más importante en esta ciudad es la presencia de Dios. David no se cansó, sino que David insistió hasta que logró llevar el arca. David era persistente. Voy aquí, hermanos, avanzando, dejándole las notas sobre esto. David, número 4, David en todo momento buscaba la dirección y el respaldo de Dios. Número 4, líderes. El líder en todo momento debe buscar la dirección y el respaldo de Dios. Quiero que eso lo tengamos en cuenta. En nuestra importancia de liderar, decirles, hermanos apreciados, que si algo nos enseña David es que ante cada decisión, hay un contraste entre David y Saúl. Ante cada decisión que David va a tomar, lo primero que hace es esperar que Dios le hable. Mira, hay una situación en la ciudad de Keila. Primer libro de Samuel 23, el versículo 9. Primer libro de Samuel 23, 9. Ya David ha hecho algo muy importante, pero David comienza a preguntarse, ¿me quedo aquí o debo salir? Y hasta para eso, bueno, a nosotros nos inculcó desde niños, cuando vaya a salir de la casa, ore. Cuando inicie el día, ore. Para los alimentos, ore. O sea, para todo cuanto hacemos, para iniciar nuestros cultos, para iniciar una refam, para cuanto hacemos, necesitamos la presencia del Señor. Y a mí me sorprende esto. Mire usted lo que dice la palabra. Primer libro de Samuel 23, 9. Entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote, trae el efod. Y dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. Y hay una pregunta, ¿me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Y ahí podemos seguir leyendo, pero lo que yo quiero dejarle en claro es, David ni entraba ni salía si Dios no le hablaba. Contrario a Saúl. Saúl era un hombre impetuoso. Saúl era un hombre acelerado. Una de las razones por las que Saúl fue desechado fue porque tenía que esperar al sacerdote para el sacrificio, y como vio que no llegaba, él tomó algo que no le correspondía. No esperó, amén. No esperó, se apresuró, y Dios se enojó y dijo, este hombre no respeta. Este hombre no sabe que cada quien tiene su lugar, su posición, sus funciones y sus límites. Y en esta hora, hermano, podemos ser el presidente, podemos ser el diácono, el pastor, podemos ser quien sea, pero aquí el dueño de la obra sigue siendo el mismo, sigue siendo Jesucristo. Si queremos que algo funcione, necesitamos la dirección, necesitamos el respaldo, necesitamos la presencia de Dios. Alaben el día de Dios, es lo necesitamos. Número 5, David en su liderazgo ayudaba a otros. Así que el líder de hoy debe estar dispuesto a ayudar a otros. Aquí vuelvo a la misma ciudad, la ciudad de Keila, y decirles, hermano, no voy a leer, simplemente decirles, a pesar que David estaba sumido en la crisis de la persecución de Saúl, David no desistió de ayudar a extraños, que incluso luego no le agradecerían la ayuda. Ahorita que leímos, David está metido en una ciudad, se llama Keila, y la pregunta a Dios es, ¿salgo de aquí o me quedo? Y Dios le dice, salga, porque cuando Saúl llegue, los de esa ciudad, ellos mismos te van a entregar a tu enemigo. Y David está en Keila porque los habitantes de Keila le habían pedido ayuda. O sea que David había ido a libertar a los habitantes de esa ciudad. Estaba en problemas, pero a pesar de estar en problemas, él no dijo, no, yo con los problemas que tengo, yo con las dificultades que tengo, con el ánimo que me levanté hoy, yo que voy a ir a ayudar a los demás. No, David estaba por encima de las circunstancias. David estaba dispuesto, aleluya, a dejarse usar por Dios. Eso sí, siempre bajo la dirección de Dios. Número 6, David inspiraba a otros para que lo siguieran. Les decía que una de las características de medir un líder es que tenga
personas que lo sigan, personas que lo rodeen, personas que quieran trabajar con él, personas que se unan a trabajar con él. David inició muy solo, pero ayúdenme allí con primer libro de Samuel 22, 1 y 2. Primer libro de Samuel 22, 1 y 2. David está viviendo crisis, problemas, dificultades, pero aún así está abierto. Él sabe que es un instrumento para bendición. Ayúdenme allí si es posible, mis hermanos. Primer libro de Samuel 22, 1 y 2. Primera Samuel 22, 1, 2 dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Amén, gloria a Dios. Quiero dejar eso. Y fue hecho jefe de ellos. Yo me voy a atrever a decir algunos de estos personajes eran incluso antisociales. O sea, era gente no fácil. El texto hasta me dice que eran afligidos, endeudados, ¿cierto? Y dice por ahí que se llaman amargados o en amargura de espíritu. Oiga, qué belleza de comité le tocó a David, ¿cierto? Qué belleza de comité le tocó a David. Pero miren lo bonito que Dios hace. Dios nos trae a la iglesia con problemas, nos trae con deudas, con pendientes, frustrados, derrotados. Ayer predicaba en la congregación uno de los pastores que ayuda en el distrito en obra carcelaria, y qué tremendo saber cómo Dios saca gente de lo más profundo, de la crisis más tremenda. Hermanos, gente que no sabe ni cuántas personas algún día le quitaron la vida, pero cuando Dios entra a la vida de alguien, la transforma para siempre, para convertirlos en instrumentos para la gloria de su nombre. Y yo quiero invitarles, iglesia, ensanchen las estacas de su tienda. Lo que se viene para esta congregación es extraordinario. No porque lo diga este pastor, Dios tiene un propósito poderoso para esta iglesia. Dios quiere hacer cosas poderosas. Siento que esta iglesia está en embarazo, algo especial. Tiene Dios presto. Y usted tiene un desafío. Dios te necesita. Dios te quiere usar. Va a llegar gente ya preparada, gloria a Dios. Pero hermanos, también van a llegar personas en amargura de espíritu. Van a llegar personas afligidas y endeudadas. Van a llegar personas en problemas. Dios te está preparando hoy con un corazón lleno de amor y de sabiduría para que podamos sanar a muchos. Para que creciendo desde nosotros, algo se me estaba escapando de decir, hermano, mire, Dios nos usa con las capacidades del presente, pero nos pide que nos preparemos mejor para mañana. Pero el gigante David lo mató ¿con qué? Se va a decirlo así a la manera mía, con una cauchera. Hermano, matar a un gigante con una cauchera, hermano, para Dios no es problema. ¿Cuántos filisteos mató Sansón con una quijada de un burro? ¿Cuántos? 1000. Amén. O sea que si hoy no tenemos buenos sermones, si hoy no somos los mejores cantantes, los mejores evangelistas, Dios con lo que haya hoy, pero con su presencia nos va a usar. Amén. Pero lo que Dios quiere es que nosotros sepamos, nos usó hoy, pero nos está dando tiempo para mañana. Amén. David no volvió a salir con caucheras, eso se lo puedo asegurar. Creo que David salió de ahí, se fue de cuarentena y dijo, a partir de hoy vaya a mirar cómo es que se manejan las espadas. Aprendió a usar armadura. Aprendió. El primer mensaje de cualquiera de nosotros, usted sabe en qué condiciones lo dimos. Un bosquejo desbaratado. Pero Dios sabe cómo usarnos. Y aquí están los mejores predicadores que Dios va a usar. Aquí está la iglesia que Dios usa para cosas poderosas. Yo no puedo creer esta mañana. Aquí está Dios para hacer cosas extraordinarias. Por eso déjate usar y que Dios, aleluya, te use como un canal que atrae a sus pies.
Porque David, eso fue lo que hizo. David es un hombre en problemas, pero él estuvo receptivo. Algo había en David que la gente decía: quiero estar al lado de David. El rey era Saúl, el de la corona era Saúl, el de las armas, el de los ejércitos era Saúl. Nadie quería estar con Saúl, la gente quería estar con David. Y no importaba, mire, ¿a dónde se fueron a meter? Ahí está el versículo 1 todavía. ¿A dónde se fueron a meter? No había un palacio, era una cueva. Una cueva de sufrimiento, de problemas. No está el resultado final, pero la gente quería estar allí. Y yo quiero decirle, aleluya, cuando tenemos a Dios y ganas de servir, Dios traerá gente que quiere estar con nosotros, que saben que Dios a través de nosotros dará una palabra, dará misericordia, hará una obra poderosa para nosotros. Aleluya, dígale allí a Dios: úsanos, ayúdanos, prepáranos. Dígale algo a Dios allí un momento. Dígale algo a Dios allí esa mañana. Quiero ir terminando, mis hermanos. La verdad, mire, ¿dónde vamos? Pero quiero decirle, David, a pesar de la prueba, fue inspirador para que se unieran esas 400 personas. Aleluya. Pero esas 400 personas, Dios las traía para constituirlas en hombres capaces, y leales, en hombres comprometidos y determinantes. Gloria a Dios. Esos mismos que por los que el mundo no daba nada, luego fueron los valientes. Luego fueron las personas que Dios usó. Aleluya. Gloria a Dios. Número 7. David, en un reflejo de lealtad, actuaba por la seguridad y bienestar de los suyos. David trabajaba por los suyos. David era comprometido con los suyos. El líder se compromete con los suyos. Así es. Hago solo la mención. Está en una campaña militar y cuando regresa a la ciudad donde vive, en Ziklag, la Biblia dice que encontraron la ciudad destruida, pero David no renunció. David no dijo: no, ya lo que se perdió, se perdió. No, él dijo: cansados, pero vamos por lo que Dios nos da hasta el momento. Y la Biblia dice que David emprendió el camino con sus soldados y hirió David a sus enemigos desde aquella mañana hasta la tarde, y no escapó de ellos ninguno. Y libró David a todo lo que los amalecitas habían tomado. Asimismo libertó David a sus mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo de todas las cosas que les habían quitado. Todo lo recuperó David. David trabajaba por lo que Dios les había dado. También tomó David todas las ovejas y el ganado menor, y trayéndolo todo decían: este es el botín de David. Número 8, algo que no quisiera dejar pasar. David trabajó en organización. Amén. David era un hombre de planeación. David era un hombre de sentarse a pensar qué es lo que vamos a hacer. David organizó cosas como esa. David organizó su ejército. David organizó la nación. David organizó un sistema de gobierno. David organizó el grupo de ayudantes. David determinó quiénes iban a ser su círculo interior. Por ahí dicen líderes: dime con quién andas. Aquí en alguna casa algún muchacho se lo han dicho: dime con quién andas. Sabe que el líder también tiene que aprenderse a rodear. El líder sabe que necesita. No lo podemos hacer todos solos. Necesitamos que Dios ponga personas en nuestro entorno. Yo quiero decir, hermano, mire, el antecesor de David es Saúl. Y Saúl gobernó durante 40 años, pero el liderazgo de Saúl nunca creció. La nación no se organizó administrativamente y en ningún otro aspecto. Pero cuando David llegó al trono, David empezó a hacer crecer la nación. Por eso la Biblia dice que nombró cronistas, ministerios de justicia y equidad. La Biblia dice que nombró los sacerdotes, los escribas, los generales de su ejército. Nombró a muchos. Y cierro con esto. Número 9. David no se conformó a los recursos que encontró, sino que estuvo determinado al crecimiento de la nación. No se conformó a los recursos que encontró. Supo que había oportunidad de que muchas cosas más se lograran con la ayuda de Dios. La visión de David estaba enfocada en llevar a su nación a ser la potencia de la época. Por eso quiero leer esto. Saben ustedes, hay una ciudad que durante 300 años los israelitas no pudieron conquistar. Conquistaron Hebrón, conquistaron las ciudades de Galilea, conquistaron las ciudades del centro del país, conquistaron la primera ciudad, Jericó, pero comenzaron a conquistar la tierra y se les fue quedando una isla en una montaña.
una ciudad hermosa, una ciudad que para sus habitantes era inconquistable, o para sus enemigos era inconquistable, una ciudad amurallada. Los jueces entraban y salían y esa ciudad estaba quedando allí, nadie la conquistaba. Saúl al parecer ni siquiera la volteó a mirar. Pero David, cuando llegó al reino, él dijo: no es posible que vivamos en este desorden. Saúl ni siquiera tuvo palacio, Saúl no tuvo una capital de gobierno, Saúl fue desorganizado. David dijo: esto tenemos que ponerlo en orden. Estoy hablando de lo que hoy conocemos como la ciudad de Jerusalén. Si usted lee el segundo libro de Samuel 5, versículos 7 y alrededores, se va a dar cuenta que hasta el momento en que David entra a ser rey, Jerusalén no se llama Jerusalén. La ciudad se llama Jebús, la capital de los jebuseos. Los jebuseos están orgullosos diciendo: acá no entra nadie. Y cuando escucharon el rumor que David quería conquistar la ciudad, le mandaron una razón: David, si quieres entrar aquí, hasta los cojos te van a sacar, hasta los mancos, los ciegos te van a sacar de aquí. Aquí no tienes entrada. Pero David creía en el poder maravilloso de Dios. David no se conformó, David no se limitó. David dijo: si Dios me puso aquí, algo poderoso tendrá que suceder con esta iglesia de Ciudad Pacífica. Algo poderoso tiene que suceder. Se van a hacer llamas estables de la tienda, van a suceder cosas poderosas en el nombre de Jesús. Los habitantes de Jebús desafiaron a David. Aleluya. Pero hermanos, pocos días, pocas semanas después, David está entrando, tomando posesión de la ciudad. Está sacando a quienes no deben estar en la ciudad. E inmediatamente cambió el nombre de la ciudad. Pasa de ser Jebús a ser Jerusalén, la ciudad de David, Sión, esa ciudad amada. Pero quiero decir, hermano, allí David ya tenía la meta de establecer su gobierno. Y algo que ya le quedó pendiente: no pudo construir templo, pero David quería una ciudad poderosa, bien ubicada, donde hubiera templo. Dios no se lo permitió. Pero hermano, mire, cuando alguien tiene ganas de servir, quiero pedirles que estén de pie, mis hermanos. Creo que hay algo para decirle al Señor esta mañana, cerrando este momento. ¿Qué hay para decirle a Dios en esta mañana? Sabiendo que somos siervos, que somos llamados para ese momento. Yo quiero decirle, hermano, algo esta mañana: brille en el sitio donde Dios lo tiene puesto. No espere llegar a otra parte. Cuando Dios te lleve, que vas a llegar, hermano, brille, déjese usar por Dios. Pero si Dios te ha dado algo hasta ahora, deje que Dios se glorifique. Dele lo máximo a Dios. Dele lo máximo a Dios. Quiero decir esto, hermano, y oramos. David dijo: no solo quiero palacio, no solo quiero ciudad, no solo quiero el arca en mi ciudad, quiero un templo. Hermano, yo creo que David se está imaginando un templo impresionante. Dios le dijo: usted no, su hijo. Pero sabe, cuando alguien tiene compromiso, David dijo: aunque yo no lo pueda construir, voy a comprar el lote, voy a hacer los planos, voy a dar la mayor cantidad de materiales que se necesiten, y me voy a asegurar que mi hijo sea tan sabio que sepa hacer lo que Dios puso en mi corazón. Aleluya. Hay cosas que no alcanzaremos a hacer nosotros, pero no por eso te vas a cruzar de brazos, porque la gloria no es para nosotros. La gloria le pertenece al Rey del universo. La gloria le pertenece al Rey de esta iglesia. Por eso, si usted quiere ver conmigo y decirle: Señor, este es nuestro tiempo. Podrías haber vivido en otra época, pero nos tocó esta época, nos tocó este tiempo. ¿Qué le quieres rendir? ¿Qué le quieres encomendar a Dios? ¿Por qué no entregarle a Dios fuerzas? ¿Por qué no decirle a Dios: conoce cuánto somos hasta ahora? Todavía hay áreas en las que necesitamos crecer. Capacítanos y úsanos de una manera extraordinaria. Levante su voz, levante su voz. Dios y Padre, Dios y Padre maravilloso, ante ti estamos. A ti la gloria, precioso Dios, a ti la alabanza. Yo quiero recordarte, líder, no sé si hace unos días o unas semanas, meses o años, sobre ti, aleluya, fue derramada la unción. Sobre ti fue derramado el poder del Espíritu Santo. Un día el nombre de Jesús fue invocado sobre tu vida.
Aleluya, a partir de ese momento fuiste consagrado para propósitos extraordinarios. Aleluya, que tu visión se renueve ahora, que tus fuerzas se renueven ahora. Entrega y consagra nuevamente tus fuerzas, tu tiempo, tu vida para Dios. Y aviva el fuego, aviva el fuego, aviva el fuego que Dios ha puesto en ti, avívalo. Aleluya, y que venga ese avivamiento, que venga lo que Dios quiera hacer en el nombre de Jesús. Fuerte ese aplauso al Dios y Padre.